Hola chicos, bueno, vamos a volver a hacer el ejercicio que habíamos hecho en clase de R, para lo cual habíamos guardado en nuestra carpeta de econometría una base de datos en TXT. Esta base de datos de TXT tiene entonces en la variable Copetrol el precio de cierre de la acción de Copetrol, para la variable IGBC el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia para un periodo de tiempo, y en la variable tasa una tasa de interés interbancaria efectiva anual. Entonces aquí tenemos la información de la tasa efectiva anual. Recuerden que si la variable Copetrol y la variable IGBC tiene separador de miles, es preciso, digamos, quitárselas previamente para poderla cargar en R, puesto que el separador de decimales del R es el punto y no la coma. Entonces, una vez tenemos nuestra base de datos, abrimos el RStudio. Eh, una vez obtenemos el RStudio abierto, entonces lo primero que debemos de hacer es crear un script para nosotros hacer la programación de la rutina y que podamos siempre tener la memoria de lo que acabamos de hacer. Yo simplemente voy a cerrar la que tenemos acá, pues esta es la que ya habíamos desarrollado. Voy a crear una nueva. Y para ello, entonces, recuerden que nosotros podemos poner las notas en R con el comando, con el símbolo numeral. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definimos el directorio de trabajo. Antes de definir el directorio de trabajo, entonces primero tenemos que saber en dónde está el directorio actual de R. Si yo quiero, digamos, limpiar esta ventana de la consola, le puedo dar control L y ya se va a limpiar. Voy a seleccionar este comando, le doy a correr y él me dice que el directorio es este. Entonces vamos a cambiar el directorio de trabajo, puesto que nuestra base de datos está entre una carpeta del escritorio que se llama econometría. Yo le voy a dar clic acá por fuera para que me muestre la ruta, la copio y al R le voy a fijar el directorio nuevo. Entonces digo setwd, entre comillas, le pongo el nuevo directorio, teniendo la precaución de cambiar los slash por los backslash por slash. Entonces una vez cambio esto, seleccionamos esto con control R, nos va a cambiar entonces el directorio. Entonces una vez tenemos el directorio cambiado, lo que vamos a hacer ahora es cargamos la base de datos. Para cargar la base de datos, pues queremos que nos genere un nuevo objeto acá en R y que no quede dentro de la memoria de R para poderla estar, digamos, viendo qué información tiene la base de datos. Entonces, para que me cree un nuevo objeto, lo que vamos a hacer es llamar la base de datos con un nombre, yo la voy a llamar datos, y el comando para leer bases de datos es read.table en el caso de txt. Entonces, con el read.table definimos cómo se llama la base de datos. La base de datos se llama datos y su extensión es .txt, coma, espacio, y le decimos que la base de datos tiene separador, abrimos comillas, aquí ponemos backslash t, que quiere decir que está separado por tabulaciones porque la pegamos desde Excel, y decimos que el encabezado es verdadero. Podemos escribir toda la palabra true, pero yo simplemente voy a poner la t y va a funcionar. Entonces voy a elegir esto, le doy correr y se me crea entonces mi base de datos, que observamos tendrá entonces la información de Ecopetrol, el IGBC y la tasa. Ahora, es en línea, copiamos ya esta línea que copiamos acá. Entonces, estimo el modelo de regresión lineal. La variable dependiente es la rentabilidad del activo que estamos trabajando, que en este caso es Ecopetrol. Como esa variable no está creada, la debemos de crear, y para ello utilizamos el comando RJ para crear ese nuevo objeto en R. Entonces, para nosotros crear la variable de rentabilidad, en este caso la rentabilidad de Ecopetrol, yo la voy a llamar RJ, que será nuestra variable dependiente. Entonces, RJ será igual a la primera diferencia del logaritmo natural de la variable Ecopetrol, que es nuestro activo que queremos analizar. Entonces, Ecopetrol. ¿Listo?
Entonces, en este caso no hay que ponerlo a Ecopetrol, no debemos de ponerle, o no es necesario ponerle las comillas acá. ¿Qué va a ser la primera diferencia? Entonces recuerden que yo les había mostrado la primera diferencia de esta variable, lo que va a hacer es calcular el logaritmo natural de hoy sobre el logaritmo, menos el logaritmo natural de ayer. Entonces me va a crear la rentabilidad logarítmica de la acción de Ecopetrol. ¿Listo? Entonces, y vamos a crear nuestra variable independiente, que será la rentabilidad del mercado. Para ello recordemos que tenemos el índice del IGBC, también será entonces la primera diferencia del logaritmo natural del IGBC. Corremos estas dos líneas y vamos a ver entonces en la parte derecha que se nos van a crear dos nuevos objetos. Entonces los objetos son, bueno, un momento, miremos acá la forma como están nuestros datos. Bueno, para que nosotros podamos trabajar con la base de datos de manera individual, recuerden que debemos de decirle al R que una vez cargamos la base de datos acá, que me identifique cada variable en la base de datos de manera independiente. Para eso, si no, entonces R, por ejemplo, acá me genera un error. Y es que él me va a decir, yo no encuentro qué es Ecopetrol, yo no encuentro qué es el IGBC, porque él lee como un todo los datos, no como los variables de manera individual. Entonces, para eso yo le voy a tachar los datos. Entonces, si le damos a touch datos, entonces él lo que va a entender es que la base de datos, que se llama datos, tiene un conjunto de variables independientes y con el comando attach, pues entonces él me las va a leer de manera independiente. Si hacemos eso, entonces él simplemente se me crea la programación y ahora sí podemos entonces programar estas dos líneas y se me calcularán estos nuevos dos valores RJ y RM, que recordemos entonces. RJ será la rentabilidad logarítmica de Ecopetrol y RM la rentabilidad logarítmica del índice. Una vez creamos estas dos variables, podemos estimar el modelo de regresión lineal y para ello, como queremos que nos cree un nuevo objeto, vamos a llamarlo modelo y modelo será igual a LM, LM quiere decir linear model, o sea que vamos a estimar un modelo de regresión lineal cuya variable independiente es RJ y la variable dependiente es RM. Para indicar la variable dependiente vamos a poner el símbolo tilde, que es el símbolo que está encima de la ñ. Como yo no aquí la configuración local de mi teclado no me permite insertarlo fácilmente, lo que voy a hacer es abrir Word y desde Word voy a insertar un símbolo que es la tilde. Entonces aquí lo voy a buscar, aquí aparece directamente porque yo ya lo había utilizado, pero lo puedo buscar con más símbolos. Si busco pues el símbolo, yo lo inserto desde acá, lo copio y me lo llevo para R. Entonces digo, la variable dependiente es RJ y la variable independiente es RM. Suponga que yo tengo más de una variable independiente. Suponga que tengo, por ejemplo, una variable que se llama X. ¿Cómo hago para meter también X como una de las variables que explican a RJ? Pues simplemente le digo más X. Entonces él ya entenderá que las dos variables son RM y X. Como este no es el caso, pues simplemente lo ahorra. Cuando hago esto y estimo esta línea, entonces se me va a crear un nuevo objeto que se llama modelo. Ese objeto pues tendrá un conjunto de programación, un montón de información que no nos va a servir tal cual R nos las está presentando. Entonces, como queremos que nos muestre esta información, todo eso que está acá de manera más resumida, lo que vamos a hacer es que al final, después del modelo, vamos a decir que me muestre un resumen de lo que hay en modelo. Con el comando summary, entre paréntesis modelo, le estamos indicando a R que me resuma la información que está allá. Y abajo en la parte de la consola, entonces él me va a mostrar, me dice, el modelo pues muestra los residuales, el valor mínimo, el valor máximo, el primer cuartil, el tercer cuartil, la media, y me muestra los estimadores del intercepto y de la pendiente, que fueron los mismos que nos dieron cuando lo hicimos en clase a mano y utilizando Excel. Nos muestra información para hacer unas pruebas de hipótesis, que será lo que vamos a ver en las próximas clases, unos niveles de significancia que están asociados a esas hipótesis, y acá abajo nos muestra el R cuadrado, nos dio el 31.82%. Nos muestra también otra información de una prueba de hipótesis de significancia global que pues más adelante veremos. Entonces simplemente hasta acá, hasta este punto, ya podremos entonces cargar datos, cambiar librería, la librería de R, cargar datos, estimar un modelo de regresión lineal,
y sobre ese modelo leer los coeficientes de los parámetros estimados. Esta parte debe estar después de datos. Entonces ya con esto pues ya tendremos cómo, o ya sabremos cómo estimar modelos de regresión lineal en R. Ya lo que sigue es calcular unas cantidades para al final decir en el modelo CAPM cuánto es la rentabilidad espera del activo, pero pues eso ya lo podemos ver en otro video, en otra ocasión. Pues lo importante hasta este momento es saber cargar datos en R y estimar modelos de regresión lineal. Entonces ya con esto que tenemos acá, podemos dejar entonces esta primera lección y nos veremos entonces cuando queramos hacer pruebas de hipótesis sobre coeficientes utilizando el software R. Listo muchachos, hablamos.